Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes nuevamente con clases virtuales en la materia de lenguaje. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy tenemos el tema 3. Es el tema 3 parte 2. Estamos continuando al anterior, que era la épica, el género épico. Ahora nos toca ver las especies épicas. Bueno, las especies épicas principales son los mitos, los poemas alegóricos, las leyendas, los romances, las epopeyas, los cuentos, los poemas heroicos, la novela y los poemas religiosos. ¿Qué son los mitos? ¿Por qué vamos a hablar de los mitos? Porque ustedes han leído un mito para la más bella, un mito griego escrito por Robert Grape. Entonces, por eso vamos a hablar primero de los mitos, porque es un antecedente a la novela, a la epopeya que ustedes están leyendo, que van a leer la Ilíada y la Odisea. ¿No? Entonces, ¿qué son los mitos? Los mitos son narraciones breves con las que el hombre ha intentado dar sentido al mundo que le rodeaba y a las grandes cuestiones sobre su existencia. Estos relatos plantean respuestas a los misterios que no se pueden explicar, como la creación del universo, no es inexplicable, y las primeras criaturas que habitaron en nuestro planeta, en realidad en el universo, ¿no? Los personajes de los mitos son excepcionales. Tenemos a dioses inmortales, o sea, los hombres mortales e inmortales, con poderes superiores. Hay semidioses, hay dioses, hay héroes. Son seres fabulosos como hechiceras, brujas o curanderos, ¿no? Y tenemos hadas y se transmiten de generación en generación en forma oral. Se ha ido transmitiendo así, ¿no? Por eso tenemos aquí, por ejemplo, a Robert Grape. No es el escritor, sino es una persona que ha adaptado su su pensamiento para la más bella a ese mito, ¿no? Que en realidad titula La manzana de la discordia, que vamos a hablar cuando interactuemos, ¿ya? Luego tenemos, cada cultura tiene sus propios mitos. Los mitos narran hechos sobrenaturales. Los mitos siguen aportando hoy en día con explicaciones para los hechos misteriosos de la vida. Aquello que no podemos explicar, entonces tenemos los mitos. Tenemos como ejemplos los mitos griegos, ¿no? Y ahí tenemos el mito de Robert Graves para la más bella. También tenemos mitos populares, ¿no? Los mitos más populares en Bolivia, que lo vamos a explicar en nuestra clase interactiva, ¿no? Ahí tenemos el mito, por ejemplo, del chiruchiru. ¿Qué es el chiruchiru? A ver, van a estar investigando ustedes. Y ahí tenemos. Y hay más material en el oriente de Bolivia. Ahora, la leyenda. ¿Qué es la leyenda? Bueno, eso está más cerca todavía a nosotros, ¿no? La leyenda es una narración de una acción tradicional. Alcanzó gran desarrollo en la época romántica, dice en el siglo XIX, donde ofrece notas de vaguedad y misterio propio del romanticismo. Tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de A buen juez, mejor testigo, de José Zorrilla. Esa no es nuestra, ¿no? Pero ya tenemos, ahí hay vaguedad como en el romanticismo y nos muestra cómo puede ser un buen testigo, mejor testigo. Eso es lo que nos muestra en esta leyenda, que vamos a tener que leerla para poder comprender. Ya vamos a analizar igual en nuestra clase interactiva. Yo les voy a hacer un comentario para que ustedes puedan leer, interesarse en esta lectura tan valiosa que tenemos. En resumen, decimos que la leyenda es una narración breve, pero, dice aquí, podemos subrayarlo, con fondo histórico. Eso es lo que vamos a llegar a entender. Tiene fondo histórico. ¿Qué ocurre? Dice en una época y en una región determinada. Como otro ejemplo tenemos Leyendas de mi tierra,
de Antonio Díaz Villamil. Eso está más cerca a nosotros. Aquí tenemos su imagen, ¿no? De nuestro Iqueco. Hay esta leyenda que todavía vivimos en las Salacitas, de ahí la leyenda del Iqueco, ¿no? Eso también, Antonio Díaz Villamil no es el autor, es el que ha transcrito, el que nos ha llevado esas leyendas que también son orales, que van de generación en generación, ¿no? Leemos como ejemplo, tenemos como ejemplo la leyenda. Les he puesto leemos porque van a tener que leer la leyenda del Iqueco de Antonio Díaz Villamil. Ahora, lo que nos corresponde, las epopeyas. ¿Qué son las epopeyas? Son narraciones, dice, de hechos extraordinarios que constituyen, dice, la gloria de un pueblo o que interesan a la humanidad. No es un tema sencillo. Los creadores eran poetas errantes que cantaban sus obras en palacios y en las plazas de las ciudades, y acompañaban sus cantos con instrumentos de cuerda, como la cítara, que llamaban los griegos, ¿no? El arpa entre los romanos, y para los europeos el guitarrillo marisco, ¿no? Entonces ahí tenemos qué es la epopeya. Ahora, los poetas también tenían diferentes nombres. Por ejemplo, aedas o rápsodas se decía en Grecia. Por eso se llaman rapsodias en la epopeya, o cantos. No se llaman capítulos, como en las novelas. No, ahí tenemos eso. Para los escopas entre los germanos, ¿no? Es otra forma también de llamarles a los poetas de esa época. Escaldas en Irlanda, se les decía bardos en Inglaterra, trovadores en Francia y juglares en España. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar son los aedas o rapsodas en Grecia, con las obras La Ilíada y la Odisea, y ahí está nuestro poeta Homero. Ahora, las obras y los representantes, ¿no? En la India, por ejemplo, todas las civilizaciones antiguas primitivas tenían sus representantes. En la India está representada por el Ramayana de Valmiki del siglo IV antes de Cristo. Tenemos el Mahabharata de Vyasa del siglo VI antes de Cristo. No todas estas obras son siempre la lucha entre el bien y el mal, ¿no? O el bien contra el mal. No, ahora, la literatura griega, lo que estamos estudiando, nos ha dado dos epopeyas clásicas. Esas epopeyas clásicas que las vamos a leer, vamos a empezar con la Odisea. Es la Ilíada y la Odisea. Ambas obras le pertenecen a Homero. La Ilíada, por ejemplo, describe las luchas entre griegos y troyanos por la posesión de Troya, escrita en el siglo IX antes de Cristo. Bueno, a esta obra, la Ilíada, le corresponde el mito que ustedes han leído para la más bella. Es la introducción, por eso quiero que para la siguiente clase ustedes tengan presente esa obra, ¿no? Ese mito para la más bella. Luego tenemos la Odisea. ¿Qué describe la Odisea? Dice los viajes de Ulises después de la guerra de Troya. Son los famosos regresos después de la guerra de Troya. Y ahí nuestro personaje principal es Ulises y tiene que regresar a su casa. ¿No? Esos famosos regresos lo vamos a ver en la Odisea. Aquí tenemos una imagen de la literatura universal, dice Homero, la Ilíada. Y tenemos la guerra, ¿no? Las grandes epopeyas ahora tenemos de los medievales, las grandes epopeyas medievales que están representadas por los Nibelungos de Nuremberg en el siglo XIII, ¿no? El autor Nuremberg. Después la canción de Rolando, la chanson de Rodin, dice, anónimo, de la época francesa, también es una epopeya francesa. El poema del Cid, este poema magnífico, es anónimo, gesta española del siglo XII.
Bueno, así hemos visto las epopeyas. Ahora vamos a observar los poemas heroicos, que es también otra especie del género épico. ¿Qué son los poemas heroicos? Son narraciones artísticas de los hechos más culminantes de la historia humana o de un pueblo determinado. Tenemos la Eneida del latino Virgilio y tenemos la Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, a la Eneida. La Eneida es como la Odisea, son los famosos regresos de la guerra de Troya. Ustedes ya van a observar, Eneas es parte de las obras de Homero, ¿no? Ahora, los poemas religiosos. ¿Qué son los poemas religiosos? Estos poemas narran hechos donde intervienen personajes divinos y seres sobrenaturales de la religión cristiana. Estos poemas aparecieron después del Renacimiento. Así tenemos El Paraíso Perdido, del inglés John Milton, La Mesiada, del alemán Federico Klopstock, y La Cristiada, del fraile español Diego de Ojeda. ¿No? Estos poemas, podemos observar, son participaciones de personas divinas, dice, ¿no? Dentro del cristianismo. Ya, ahora vamos a ver el poema alegórico. ¿Qué es el poema alegórico? Narra una acción, dice, también todas son narraciones, ¿no? Que puede ser interpretada en un sentido distinto del que tiene literalmente. Por ejemplo, tenemos la Divina Comedia. Es la inmortal obra del florentino Dante Alighieri, quien nos ha de mostrar la vida del más allá, ¿no? El cielo, el infierno y el purgatorio. Ahí visita nuestro florentino Dante Alighieri, ¿no? Todo lo que se refiere a estas vidas que están más allá. Bueno, el romance. ¿Qué es el romance? Es un poema de corta extensión que narra un hecho particular y único de orden histórico, tradicional, heroico, religioso, familiar, donde no hay un verdadero nudo. En Alemania y Escocia se llamaban baladas, ¿no? Nosotros también los conocemos lo que es balada, ¿no? Ejemplo, los romances de Bernardo del Carpio, las mocedades del Cid, de los infantes de Lara, ¿no? Ahí tenemos el romance. Ahora, el cuento. Bueno, el cuento para nosotros es lo más importante porque ahora está en vigencia el cuento. Ya no nos gusta leer cosas tan largas, tan extensas como las narraciones clásicas. Nos gusta lo corto y entender y sacar el mensaje porque para eso sirven las obras. Entonces aquí tenemos el cuento. ¿Qué es el cuento? Y dice, no es una narración breve, que puede ser real o que pueden ser reales o imaginarios, con personajes reducidos y un solo argumento. No, muchas veces el cuento no tiene presentación directamente al nudo, tampoco tiene final, ¿no? O un rápido final puede ser, no una presentación rápida. Entonces así es un cuento. El cuento es la primera manifestación, dice, del género novelesco, que nació principalmente en los pueblos orientales como la India, Arabia y Persia. Y ahí tenemos los ejemplos. Las fábulas del Hitopodesa, de Calila y Dimna, y los fantásticos cuentos de las mil y unas noches que hemos gustado en nuestra niñez, ¿no? Estos cuentos fueron los que sirvieron de base a la novela que hoy conocemos, ¿no? Ahora la novela. A ver, aquí dice la novela. Este es nuestra portada, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿de dónde proviene primero la palabra novela? La palabra novela viene del italiano novella, que significa obra nueva. Bueno, eso se puede explicar de la siguiente manera. ¿Por qué es obra nueva? Porque la novela no pertenece a la época clásica, ¿no? Entonces pertenece a una época remota, ¿no? Muy remota a nosotros, a la actualidad.
Bueno, la novela es una exposición, dice, artística en prosa. En forma general es narrada y puede ser real o imaginaria. En resumen, la novela es una narración extensa. Por lo tanto, merece la novela una clase aparte, ¿no? Un tema aparte. Eso lo vamos a ver después. Bueno, hemos finalizado con las especies épicas. Como ustedes han podido observar, todas eran narraciones. Gracias, jóvenes y señoritas. Hasta la próxima clase, la clase interactiva que nos tocará la siguiente clase. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.